Estamos, nada más vamos a presentar esto delante del Espíritu Santo, porque es bien importante, como todas las sesiones que tenemos, o sea, que el Espíritu tome el control, ¿verdad? Así que vamos a seguir con nuestro rostro inclinado y Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque es el que nos lleva, nos dirige a toda verdad y es bienvenido en este estudio, en nuestras vidas, de manera que todo aquel asunto que tengamos nosotros por solucionar, Padre, lo ponemos delante de ti porque sabemos que en la victoria de Jesús está nuestra victoria, pero tenemos también que abrir nuestros oídos a la palabra que tú nos hablas a través de tu Espíritu, Señor. Así que te damos las gracias porque en este estudio, Señor, las señales, los milagros y las maravillas, Señor, seguirán a los que creen. Y yo declaro en acuerdo con tu palabra, Señor, que cada uno de mis hermanos que venga buscando una solución para alguna situación en su vida, Señor, a través de lo que se enseñe hoy, Señor, podrán ellos entender cosas al respecto para que las puedan aplicar, porque la victoria está dada, Señor. Así que, Señor, te damos las gracias por tu Espíritu. Espíritu Santo, eres bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos hablando acerca del libro de Job, pero antes de seguir adelante, la segunda parte, aunque voy a dar una pequeña, todos estaban aquí la semana pasada, parece que sí, ¿verdad? Sí, bueno, como quiera, quiero dar una pequeña recapitulación para acordarnos, ¿verdad? Hasta dónde llegamos y luego ya terminar. Pero sí quiero nada más hacerles saber acerca de lo que se ha estado hablando para este año que viene, el 2015, en los círculos de la palabra de fe. O sea, por aquellos predicadores que están atentos continuamente a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, lo que viene en estos meses que siguen. Y algo que me llamó la atención fue lo que se dijo en medio de un círculo donde se estaba hablando acerca de las votaciones aquí en los Estados Unidos. Y mientras estaban hablando acerca de eso, el Espíritu de Dios le habló a uno de los hermanos que, voy a decir su nombre, él se llama Jerry Sabel, y es uno de los líderes en palabra de fe. Ahí tiene su sitio en el internet, si alguno de ustedes lo desea oír, es una de las personas que les recomiendo que escuchen. Y mientras estaba la mesa hablando acerca de las votaciones próximas, el Espíritu de Dios habló a través de él, vino a él palabra de Dios y interrumpió ahí, ¿verdad? Y les dijo lo que el Señor le estaba diciendo y básicamente le dijo que para el 2015, ya ve que están sucediendo muchas cosas, pero así como el mal está avanzando, el bien también y la gloria de Dios está abarcando límites que no hemos conocido aún, así que espérenlo. Pero para el 2015 le dio 3 palabras y yo me las aprendí porque me aprendí las iniciales de las palabras, era BMD, y era que en el 2015 va a haber muchas circunstancias de la vida de aquellos que estamos creyendo en la manifestación de la palabra de Dios, va a haber mucha visitación, manifestación y demostración del poder de Dios en el 2015. Así que para mí, yo se los hago saber a ustedes porque para mí es música a mis oídos. O sea, es algo que estamos esperando continuamente de ver ese poder de Dios y esa gloria de Dios manifiesta en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en lo que hagamos. O sea, ver el poder de Dios como obraba en Jesucristo
como en Jesucristo, hermanos. Porque así como en esos días estamos viviendo ahorita, y aún más, porque la Biblia dice que mayores obras haremos. Pero recuerden una cosa, ustedes pueden estar recargados en una fuente de agua limpia para beber y morirse de sed si no toman el agua. Entonces, le hablo a todos los que están aquí. O sea, ustedes deciden hasta dónde quieren llegar con Dios. Claro, entre más se acerquen, pues más van a quedar saciados en todas las áreas de sus vidas. Pero bien dijo ahorita Tere, ¿verdad? Si las personas pueden tener todo disponible, la victoria ya la tenemos, pero si no la accionan la palabra y tienen esa conmiseración y ese sentir de pobrecito de mí, y por qué no me ponen atención, y el pastor me vio pero no me dijo nada, y los hermanos nomás se voltearon, o sea, si tú estás esperando que alguien más solucione por ti las cosas, te vas a quedar esperando. Porque Dios ya nos dio esa victoria y le corresponde a cada uno de nosotros tomar esa decisión y decir, ya estuvo, ya basta. O sea, que el enemigo venga y quiera hacer en mi vida lo que él quiera. Ah, bueno, me dijeron que no aquí en esta situación. Pues ahora yo les digo que sí en el nombre de Jesucristo. Yo cambio esas circunstancias por la palabra de Dios y digo y declaro la victoria en mi vida, en mi trabajo, en esta situación. Cada vez que alguien me diga no, yo les voy a decir sí. O sea, no me voy a esperar. ¿Por qué nos esperamos a que el enemigo venga y te ataque y haga contigo lo que quiera en lugar de nosotros presionarlo a él? Ya le ganamos. Ya está vencido, está derrotado. Fue exhibido públicamente en el infierno cuando lo derrotó Jesucristo. Y así lo dice Colosenses capítulo 2. Lo exhibió públicamente, de manera como los romanos cuando ganaban las diferentes ciudades, que era un pueblo muy bárbaro y muy guerrero, pero cuando vencía a un rey, los exhibían, los traían en una soga amarrados todos atrás y los exhibían públicamente como una presa, como un trofeo de la guerra. Entonces, esa misma palabra se usa en Colosenses para decir, cuando Jesucristo venció a Satanás, lo exhibió públicamente. De manera que ya venció. Si el enemigo está derrotado, no dejes que venga y pelee contra ti y te venza. Levántate. No hay excusa para decir, pobrecito de mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué nada más a mí me sucede? Hey, tengo noticias para ti. No es nada más a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el que se deje, que fue lo que vimos en parte la semana pasada en el libro de Job, que decía Dios, le dijo, ¿de dónde vienes? ¿De rodear la tierra? ¿Qué andaba buscando? ¿A quién devorar? Y todavía, estoy hablando del tiempo de Abraham, un poquito más después, ¿verdad? Pero desde ese tiempo todavía anda buscando a quién devorar. Si tú te dejas, te va a devorar. Entonces, tomemos la responsabilidad y tomemos esa palabra y sabiendo que el enemigo está totalmente derrotado. Jesús ganó por nosotros esa victoria. Bien, lo que les quiero decir antes de comenzar el tema del libro de Job es que cuidemos mucho nuestra boca en lo que decimos, en lo que hablamos, contra quién hablamos, contra quién decimos cosas o por qué decimos. Simplemente analicemos lo que está saliendo de nuestra boca en cada situación en la que nos sentemos o estemos hablando. Como el hecho de sentarnos y porque las noticias en CNN hablan acerca del presidente Obama, o sea, nosotros también, dale duro y tupido contra el presidente Obama. Y me recordó no sé si lo vieron, bueno, los que son de la familia por nombre, ¿verdad? De sangre. Un post que hizo en
en Facebook, Ramón, creo que la semana pasada, acerca de Peña Nieto. ¿No lo vieron? No lo vieron, no les tocó verlo. Bueno, o sea, cuando lo leí se me hizo duro, o sea, de poner en Facebook en esa forma. Pero después, en la medida que lo iba leyendo, me fui dando cuenta de que tiene razón. O sea, es muy fácil de acá, de este lado, decir, es que la está regando, y a lo mejor así es. Yo no estoy diciendo que no. Y estoy incluyendo también al presidente Obama, ¿verdad? O sea, es muy fácil decir, está haciendo esto equivocado, está haciendo lo otro equivocado, y si yo estuviera ahí, esto sería, y si por qué no hace esto y por qué no hace el otro, sin saber, hermanos, que sin Cristo es imposible gobernar una ciudad o un país que ya no tiene arreglo. El sistema babilónico, ¿verdad? Estoy hablando de lo que puso ahí. No tiene arreglo. Y si cada uno de nosotros estuviésemos en su lugar, haríamos exactamente lo mismo sin Cristo. Haríamos eso o peor todavía. Porque las situaciones que llegan por manos llenas para tomar una decisión se tienen que hacer muchas veces al instante. ¿Y quién sabe todas las cosas? ¿Quién sabe cómo va a resultar de aquí a una semana, a un año, a 2 años, si yo tomo una decisión? O sea, ¿cómo va a resultar? Nadie se sienta en la silla del presidente y va a decir, y yo voy a hacer esto para que todos sufran de aquí al futuro. Ninguno de los presidentes hace eso. Pero es muy fácil condenarlos, criticarlos y arremeter contra ellos sin saber que nosotros haríamos lo mismo. Pero lo que quiero llamar la atención a ustedes, y yo también lo tomo, es que, ¿se acuerdan que estuvimos hablando como por 7, 8 semanas acerca del espíritu, alma y cuerpo? Bueno, si se acuerdan que dijimos que hay que abrir la válvula para que pueda fluir lo que está en nuestro espíritu, que fue creado de nuevo totalmente, y pueda fluir a nuestra mente, a nuestra alma, y de ahí a nuestro cuerpo, la medicina de la palabra de Dios. Y es cierto todo eso, debemos de estarlo, y no quiero que se les olvide, porque es algo que debe estar continuamente presente en nosotros, estar alimentándonos para poder sacar medicina, refrigerio a nuestros huesos, vida a nuestro cuerpo. Pero se nos olvida, y es como una pequeña cápsula de enseñanza, pero se nos olvida que esa tubería, esa válvula, aunque esté abierta, si nosotros hablamos crítica o no perdón, porque la crítica tiene mucho que ver con el no perdón. Si yo critico a una persona, estoy diciendo que lo que dijo me cayó mal. Y si me cayó mal es porque tengo algo en contra de ella. Y si hablé de ello es porque tengo un argumento como para decir no me cae bien o no estoy de acuerdo. O sea, y todo eso se convierte muchas veces en una situación. Y la mayor parte de las veces no perdonamos, no nos detenemos y decimos, bueno, ahí lo dejo. O simple y sencillamente cuando hablamos acerca de un líder, y yo me incluyo en eso porque lo he hecho, pero Dios me llamó la atención en esa situación que leí ahí en Facebook, y otra cosa que dijo también Rodrigo, creo que fue la semana pasada, acerca de el precio que nosotros pagamos es demasiado grande y no nos damos cuenta. Cuando nosotros criticamos o no perdonamos a una persona, no me importa lo que les hayan hecho. Ustedes pueden crecer por encima de esa situación a los que lo sometieron y hacerse libres. Jesucristo pasó por cosas peores, que cuando estemos más maduros les explico, hermano. Pero Él solucionó todo en su vida. Entonces nosotros también podemos hacerlo. Podemos solucionar eso y decir, perdono lo que me hicieron. Todo eso, aunque sea en la estatura que sea, lo perdono. Es demasiado grande el precio que pagamos por no perdonar o por criticar. Está dentro de esa cápsula, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros criticamos o no perdonamos en alguna situación, estamos echándole piedritas
con chicle o con pegamento a la válvula que tenemos abierta. Le estamos echando así, cada vez que estamos haciendo eso, de manera que podemos tener la válvula abierta y tapada la tubería. Como el caño, ¿verdad? De la casa, ¿sí? Se tapa. Y eso es por el no perdonar o criticar muchas circunstancias. Y somos expertos en hacer eso. Y no les estoy hablando a ustedes, me estoy hablando yo mismo, porque yo mismo tengo que ponerme en esa situación y decir, ok, Señor, me estás hablando a mí, yo tengo que solucionar eso. ¿Qué he hecho? ¿A quién no he perdonado? Y me comenzó, cuando yo hacía eso, sentía como que, bueno, pues antes a lo mejor sí, pero ya no tengo yo así en mi mente una persona a la que yo diga, híjole, me dijo esto o hizo lo otro, y razones tengo para tenerlas, pero tengo algo contra ella. No. O sea, no hallaba yo a ninguno y me sentía muy bien, pero sabía por dentro que no podía ser, porque, o sea, todos tenemos asuntos que tratar. Y el Señor trató conmigo en cuanto a la crítica y se me vinieron, así hagan de cuenta, decenas y decenas de personas a las que había, de alguna u otra manera, pequeña o grande, criticado o hablado de ellas, sobre todo líderes o pastores o esto o el otro, que porque dijeron esto y porque yo sé que, vamos a suponer que tenga la razón, que yo sé que tengo la razón, ¿cómo se atreve a decir eso? Hablando contra personas que aman a Dios y que a lo mejor todavía no llegan en su nivel a donde deben de estar, como yo no he llegado a muchos donde debo de estar. Pero la crítica, hermanos, hace que se esté tapando mi tubería. Y luego digo, Señor, oye, ¿por qué? O sea, está hable y hable y hable y hable a tu mente, a tu mente. Así es. No, así sucede. Todos sabemos que así sucede en nosotros. Entonces, tenemos que identificarlo y, en primer lugar, venir y confesarlo delante de Dios y decir, Señor, yo soy el responsable de eso. Lo confieso como pecado y arranco el fruto que venía de esa semilla que tiré ahí y declaro que el fruto queda totalmente deshecho. Y en su lugar siembro bendición para esas personas. Comienzo a cambiar a lo que es de Dios y no a lo que es del diablo. Y la razón es porque la fe, hermanos, en el libro de Gálatas, vamos a leerlo antes de comenzar, en el libro de Gálatas, y espero que estén los que el Espíritu de Dios les esté diciendo, tú has hecho lo mismo. Estemos conscientes de que queremos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Bueno, ese es un paso más que tenemos que dar para acercarnos más a ese poder, a esa gloria de Dios que está por manifestarse, hermanos. Ya deberíamos de estar viendo cosas maravillosas aquí en este estudio. Y yo les declaro esa bendición en sus vidas de manera que todas las situaciones que tengan ustedes puedan ser cambiadas en victoria en Cristo Jesús. O sea, ese es mi deseo y el de Dios también. Pero el deseo debe ser un deseo ardiente de querer nosotros conformarnos día a día a Dios y que el mundo no nos gane para Él por las cosas que dice. Gálatas 5, versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza o la certeza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Y el amor que está descrito ahí, no voy a entrar ahorita en el tema porque no es, pero el amor que debemos de permitir nosotros es el amor de Dios con el que nos amó. No el desarrollar el nuestro, sino el entender que Dios nos ama. Recibir ese amor de Dios de manera que en la medida que va creciendo y nos vamos dando cuenta nosotros de ese amor de Dios en nuestro espíritu, que ya está depositado ahí, podamos darnos cuenta de cuánto Dios nos ama, hasta qué punto nos amó. Y ya lo he explicado que es hasta entregar a su Hijo Jesucristo. Pero que ese amor, cuando nosotros le permitimos desarrollarse, echa fuera el temor y echa fuera todo lo que es contrario a la vida, lo echa fuera. Pero lo que dice aquí el versículo es que la fe que nosotros estamos utilizando como la herramienta para traer todo el ámbito celestial y todas las cosas que tenemos de herencia en Cristo Jesús, en las bodegas en el cielo, para traerlas aquí a través de la fe, porque ese es el único medio con el cual podemos tener acceso a las cosas del cielo, es obrando el amor de Dios, porque la fe obra por el amor. En otras palabras, no podemos ver manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas por fe, si no obramos el amor de Dios, si no decidimos en las diferentes situaciones que puedan venir, decir, yo no voy no acepto lo que estoy viendo, no voy a ir en acuerdo con lo que están haciendo, pero yo decido orar por ellos, yo decido bendecirlos, yo decido, ¿verdad? Lo que dice Jesucristo en la palabra. Si tu enemigo viene contra ti, ora por él. Ámalo si te odia. O sea, o vamos a obrar la palabra de Dios o vamos a obrar la palabra del diablo. No hay de otra. Pero si quieren, si ustedes se preguntan, bueno, Señor, o sea, yo he estado haciendo esto y esto y esto y esto, y yo sé que tú no fallas. ¿Qué me está faltando? Porque yo sé que yo soy el responsable de mi vida, de poner por obra tu palabra, y es por gracia, lo recibo todo, pero algo está fallando en mí porque no estoy viendo el poder que estaba en Jesucristo cuando Él caminó aquí en la tierra, y es la misma palabra. Entonces, ¿qué me está faltando? Es algo que debe de estar de continuo en nosotros, en reverencia, no como un reto a Dios, no como yo lo estoy haciendo, ¿por qué no lo estás haciendo tú? No, no, no. Si hablamos de merecer, merecemos el infierno. Es por gracia, aunque nosotros hablemos y declaremos las cosas, es por gracia todo lo que recibimos. Pero tenemos que entrar en acuerdo con la palabra. Sabemos que del reino de los cielos recibimos por fe. Bueno, ¿qué más falta? Obrar el amor de Dios para que la fe trabaje. Bueno, me voy a analizar en eso. ¿Cómo estoy caminando yo? Con mi cónyuge, por ejemplo. Con mis hijos, con mi familia, en mi trabajo, en cualquier sitio. Analícense ustedes. Si no están en total paz en cuanto al amor de Dios hacia cómo viven diariamente, bueno, cambiamos de dirección. Es difícil al principio, bueno, pues a lo mejor. Pero si comenzamos a practicar el amor de Dios y lo ponemos por obra y fallamos y tropezamos y hoy no lo hice, Señor, le contesté hacia esa persona, pero en el nombre de Jesús me levanto y a la siguiente vez le voy a... Si lo seguimos practicando, el amor de Dios va a llenar todo nuestro ser. Y entonces la fe va a comenzar a trabajar así, así, así. Cada promesa que pongamos por obra, porque ya están concedidos en Cristo Jesús. Entonces, siempre que veamos algo o la manifestación del enemigo en nuestras vidas, no es porque Dios lo haya enviado, es porque no nos hemos alineado completamente con el poder que da la victoria.
Eso es todo, hermano. Entonces, por eso estamos aquí en esta clase, porque queremos ver esa victoria que la Biblia dice que ya tenemos, que la queremos ver en nuestras vidas. Si hay alguna situación de enfermedad en nuestras vidas, bueno, vamos a tratar con ella. No hay nada imposible para Dios. Digo, si Dios puede sanar una gripa, también puede poner un corazón completamente nuevo. No, pero es que ya es demasiado. O sea, ¿hay algo difícil para Dios? No lo hay. ¿Saben para quién es difícil? Para nosotros entenderlo. Que puede sanar una gripa, pero no puede poner un corazón nuevo. Bueno, cuidado, como le dijeron al hermano Kenneth, cuando fue a un funeral y se le conoce a él por haber también hablado en un funeral a los muertitos y se han levantado, están documentados muchas de estas cosas. Se han levantado del féretro, ¿verdad? Los otros se caen, pero él se levanta del susto. Pero a lo que voy, hermanos, es que uno de los hermanos asistió el hermano al funeral y va muy despistadamente así y se le sienta en un lado y le dice, hermano, ya lo embalsamaron. Como diciendo, no se te vaya a ocurrir ir y levantarlo porque ya está embalsamado. Como si fuera más difícil levantar a un muerto de 1, 2, 3 días o a un embalsamado que a uno que acaba de morir hace poquito, ¿verdad? O sea, es lo mismo, es el mismo poder de Dios. Entonces el límite está en nosotros, no en Dios. El límite de lo que podemos creer está en nosotros. Pero Dios es ilimitado en lo que puede hacer. ¿Y cómo entendemos ese ilimitado poder? En su palabra. Aquí encontramos, entre más lo recibamos por fe, lo que está escrito, más vamos a entender que ciertamente Dios no tiene límites y que lo que yo pueda creer porque está escrito, Dios lo puede manifestar así. ¿Ok? Amén. Amén, así sea. Ok, entonces esa fue la capsulita. Bien, vamos entonces al libro de Job y voy a hablar así rápidamente lo que estuvimos viendo, nada más para que ustedes se acuerden. Espero, hermanos, espero que hayan hecho su tarea. No los voy a regañar, pero sí es necesario obedecer al Espíritu de Dios, no al líder, al Espíritu de Dios, que nos dice y nos da una tarea, porque en hacerla está muchas veces la respuesta a algo que queremos oír la siguiente semana. Si no la hacemos, estamos menospreciando en alguna manera lo que Dios está diciendo aquí. Entonces, si la hicieron, qué bueno. Si no la hicieron, háganla la siguiente vez, ¿verdad? Es importante. Bien, entonces, el libro les di en los capítulos 32 al 37, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces el libro de Job, dijimos que Job significa odiado o perseguido. Persecuted, ¿verdad? Cualquiera de esos dos. Y que Job vivió en los tiempos entre Abraham y Moisés. ¿Ok? Es el libro más antiguo, se cree que es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, de toda la palabra, el más antiguo. Ok, ahora, la palabra dice que Job, en el primer versículo, dice que hubo en la tierra de Uz, que dijimos que la palabra Uz significa el pueblo de Uz, era de una persona y que significa consulta. ¿Ok? Significa consulta. Y lo vemos claramente tanto en Job, porque Job se paraba a la puerta de la ciudad y ahí explicaba su sabiduría y cómo él, dice, todos
le hacían reverencia y los ancianos se levantaban para darle su silla cuando él llegaba. Bueno, hace alarde de muchas cosas, pero también como los tres amigos de Job también eran como consultores. Y luego viene Eliú, que también es un consultor. Entonces estaba en la tierra de consulta. Eso es lo que significa la tierra de Uz, que es una persona. Y dijimos que Uz era hermano de Buz, ¿verdad? Si eran gemelos o no, no lo sé claramente, pero de que eran hermanos, sí eran hermanos. Y es importante entender que la ascendencia de ellos venía de la familia de Abraham. El papá de Abraham se llamaba Taré, y Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Y Harán murió, ¿se acuerdan? En el fuego de los caldeos. Y le quedaron los otros 2 hijos. Obviamente, la Biblia nos dice que antes, yo puedo recibir por deducción, por revelación, de que antes de que Harán muriera, tuvo hijos e hijas. Porque Nacor se casó con las hijas de Harán, con Milca, una de las hijas de Harán. Entonces, como que se oye así medio guácala, ¿verdad? Pero recuerden una cosa, la línea por la que venía la bendición, que vino, Dios le dio la bendición a Noé, a Sem, Cam y Jafet, y de todos ellos solamente Sem siguió la línea de la bendición. Y la línea de Sem viene y pega con Taré, y luego con los 3 hijos de él, y luego con la descendencia de ellos, y se comienzan unos a salir de la bendición, pero la línea principal sigue. Pero esa línea era una línea por donde venía la enseñanza de Dios. Por eso Abraham le dice, ve con mis parientes y busca entre ellos mujeres. No busques mujeres para mi hijo Isaac entre la descendencia de los pueblos de la tierra de Canaán. Busca a alguien que sea, que tenga el conocimiento, ¿verdad? O cuando menos que venga de la línea. Y se va y se encuentra con Milca, con Betuel y con sus hijos que vienen de Uz y Buz. De hecho, Eliú viene de Buz. Eliú fue el que le dio el consejo perfecto, instruido por el Espíritu Santo. No que viviera dentro de él, pero sí estaba sobre él. Porque las palabras, si ustedes leyeron los libros, las palabras que le habló el Espíritu Santo a Eliú y Eliú a Job, fueron palabras de Dios. O sea, de hecho hay muchas frases que representan a Jesucristo en lo que él dijo. Entonces, ¿por qué es importante este libro? Porque este libro nos enseña cosas muy hermosas acerca de la naturaleza de Dios, pero también nos enseña mentiras que se dijeron acerca de Dios y que fueron escritas y narradas y escritas en este libro de Job. De hecho, la primera mentira que les dije la semana pasada fue donde Job dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es una frase usada mucho en los funerales, en los entierros. Pero es una frase que habla, es una mentira acerca de Dios por falta de conocimiento de la persona. Ahora, lo entiendo y yo no sé, voy a entrar en cuidado, pero ¿por qué es a veces tan difícil entender que Job no tenía todo el conocimiento? O sea, no todo lo que Job dijo era cierto acerca de Dios, o fue cierto. De hecho,
Esa fue la primera mentira. Y luego tenemos 84 veces después del capítulo 1 en el que se dicen mentiras acerca de la naturaleza de Dios. Y se los leí, ¿verdad? Algunos de ellos la semana pasada. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 17, hay muchos. Dice, haciendo referencia a Dios, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa contra mí. Hablando Job acerca de lo que Dios le había hecho. Es una mentira. Dios no está en ese negocio de hacer mal. Ni tampoco contrata a Satanás y lo tiene bajo salario para ir y hacer algo. Ni tampoco le da permiso para que vaya y zarandee a una persona para poderle enseñar algo. Eso es religión, hermanos. Y el libro de Job nos enseña estas cosas para nosotros poderlas discernir, para que cuando alguien venga y nos diga esto acerca de Dios, nosotros podamos, con todo respeto, en el amor de Dios, no condenándolos ni con latigazos, porque es muy común también, del cuello, ¿sí? Di que sí, no, déjame respirar. Pero, o sea, podamos nosotros, en el amor de Dios, llevarlos a ese conocimiento. Porque el conocimiento que tienen acerca de ese Dios castigador es un conocimiento que los mantiene en esclavitud por los años que estén aquí en la tierra, hermano. O sea, una persona que cree que Dios mató a su hijo, al hijo de esa persona, para enseñarle una lección, qué tremendo. O sea, que tenga que vivir toda su vida en esa esclavitud, sometido a una mentira, por creer que está haciendo un servicio a Dios o hablando bien de Él. Qué tremendo, qué triste saber que es libre y decide por enseñanza falsa vivir en la esclavitud. Qué tremendo, hermanos. Híjole, en serio que es algo. Pero el Señor me dijo algo esta semana anterior y fue con una palabra que probablemente malinterpreté, pero ya me la cambió Tere, o sea, ya la puedo decir, ya basta. Pero con ya basta no quiero decir dar permiso a ustedes para que vayan y contiendan y azoten a todas las personas. No, no, con ya basta es, en el amor de Dios, no estar recibiendo todas aquellas acusaciones que vienen en contra de nuestro Padre y nada más hacernos los que no escuchamos. O sea, ¿quién de ustedes, si hablan mal en contra de su papá, va a decir o se va a quedar callado? No, tu papá es de tal por cual y y el otro y el otro y el otro y el otro. A lo mejor es verdad, pero aunque sea verdad, a nadie le gusta que hablen así de su papá. Pero nosotros, o sea, escuchamos cada cosa que se habla acerca de Dios y muchas veces nos quedamos callados. O sea, en el amor de Dios hay que llevarlos a la palabra de Dios y llevarlos probablemente a este libro de Job para enseñarles la verdad. Ok, ahora, muchas veces es más fácil, fíjense, qué tremendo esto, es más fácil creer en la sarna de Job o en el aguijón de Pablo, en el poder que tienen esas dos cosas, que en la llaga de Jesús. La llaga de Jesús tiene más poder que cualquiera de esas cosas para sanar cualquier sarna de Job o cualquier aguijón de Pablo. Pero le creemos más a lo que está escrito de Job, que Dios le hizo, que lo que Dios hizo en Jesucristo. ¿Ven cómo la religión pone un velo sobre nosotros? De manera que nos convence de que Dios le envió esa sarna a Job. No, la Biblia dice quién se la envió. Y por muchas veces, por malas traducciones, porque ninguna traducción es perfecta, bien hacemos cuando tenemos acceso, por ejemplo, a varias Biblias, porque podemos consultar. De hecho, yo lo hice.
En los versículos del 32 al 37 de Eliú, llegué 2 veces a un versículo que decía algo que no puedes, o sea, no, ¿cómo puede decir eso acerca de Dios? Y consultaba otra traducción y entendía que cómo había habido un error en esa traducción. Entonces, nunca determinemos algo acerca de Dios porque alguien lo dice nada más. Entonces, Dios es bueno y tenemos que aprender a conocer la naturaleza de Dios, a conocerlo a Él. Por eso dice en Efesios, pido por ustedes para que tengan la sabiduría, Dios les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que podamos saber quién es Dios. Y Dios es bueno. El diablo malo. Malo sucede aquí del diablo. Bueno de Dios. De Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y del diablo viene toda mala dádiva y todo don malévolo. Es muy fácil. La cuestión es identificarlo y quitar esas vacas sagradas de delante de nosotros acerca de Dios. Bien, ok. Entonces, también les dije que la palabra Job significa, y lo vemos claramente, Job se describe a sí mismo como una persona que no tenía una sola falta. ¿Cómo Dios me puede juzgar a mí así? ¿O cómo puede hacer? Si estuviera yo delante de Dios, le explicaría y él entendería. Así dice Job, yo no hice nada malo, no he cometido ningún pecado. O sea, la soberbia, ahí estaba la soberbia. Entonces ahí en esa soberbia podemos identificar que no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, proviene del diablo. Y si yo soy un varón perfecto delante de Dios, pues aguas, porque estoy abriendo un agujerote y una puertota grandota para que entre Satanás a mi vida y haga conmigo lo que quiera. Y eso fue lo que le pasó a Job. ¿Okay? Él creía estar haciendo algo. Y ahorita les leo ese versículo del capítulo 3. Y creía estar siendo un padre responsable porque estaba haciendo todas esas cosas sin identificar que estaba en temor. Y ese temor abrió la cápsula con la cual estaba rodeada y Satanás entró, hizo con él lo que quiso y con toda su familia. Bien, entonces, vimos cómo Job tenía hijos, hijas, y cómo Dios lo había bendecido, lo llama varón perfecto delante de Dios. No perfecto porque nunca pecó, eso no es cierto, porque sabemos que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos pecamos, todos, sigue siendo la misma palabra hace la semana pasada que ahorita. Todos significa, ¿saben qué? Todos. Entonces, si todos pecamos, Job también, porque el pecado entró por Adán. Entonces es importante que nosotros entendamos que toda la humanidad está bajo pecado. Job también, cuando dice Job es perfecto, es porque representa a una persona que tiene un corazón dispuesto, un willing heart, un corazón dispuesto a conformarse a la palabra. Si Dios dice tal cosa, pues yo me conformo a esa palabra de Dios, al corazón de Dios. Si yo estoy dispuesto a cambiar, puede que sea la persona peor y que tenga soberbia, pero si yo la identifico y estoy dispuesto a cambiar, la soberbia no va a durar mucho. Si tengo falta de algo y estoy dispuesto a cambiar, pues voy a seguir progresando en el camino de Dios. Pero si cierro mi puerta, y es muy fácil cerrar la puerta como líder. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia y comienza a entender muchas cosas de Dios y esto y lo otro, comienza uno a decir, oye, pues ya me sé todo.
Es muy fácil, hermanos, caer en esa situación. Pero en el momento que digamos eso, en ese momento nos vamos a comenzar a deslizar. Porque nadie tenemos todo el consejo de Dios. Entonces hay que identificar en el lugar donde estamos y decir, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué necesito cambiar? Porque ciertamente voy caminando hacia adelante, pero no me detengo y digo, ya lo tengo. No, ¿qué sigue? Entonces, Job estaba cercado completamente por la bendición. Y la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade esfuerzo doloroso. No tenemos que trabajar arduamente y con sudor de nuestra frente y cansancio y dolor de la espalda para poder tener algo en esta vida. Eso es lo que el mundo te hace que hagas con 1, 2 o 3 trabajos. Y todos los que terminan su carrera, terminan ya listos para ir al hospital y emplear todos el resto de sus días porque trabajaron tanto que ahora no pueden disfrutar de nada. Pero la palabra de Dios dice que nosotros prosperamos en acuerdo con el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual, la bendición de Dios es la que enriquece. Y dice, no añade ese esfuerzo doloroso con ella. Entonces, lo tenemos que identificar y decir, Señor, yo quiero conformarme a esa bendición. ¿Cómo le hago? No quiero estar bajo mi propio esfuerzo todos los días. Bueno, ok, ya lo identificamos, ya sabemos que la bendición es la que enriquece. Ahora tenemos también que ver la Biblia para saber por qué Job permitió que eso llegara a su vida, esa destrucción. Y dice la Biblia, recuerdan, antes de entrar en el capítulo 3, quiero que recuerden que la Biblia dice que dentro de los hijos de Dios venía también Satanás. Eso es lo que dice en el versículo 6. Dentro de los hijos de Dios venía también Satanás. ¿Por qué Satanás? En el 1:6, capítulo 1, versículo 6. La semana pasada lo estuvimos diciendo. Él tenía acceso al cielo, pero recuerden, sí, es cierto, pero recuerden que la palabra hijos de Dios en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, les dije la palabra Benot ha Elohim, y siempre hace referencia a los ángeles. De hecho, la NBI dice los ángeles, no dice los hijos de Dios. Entonces es importante nosotros entender este aspecto, porque de otra forma las personas se confunden acerca de por qué dentro de los hijos de Dios también iba Satanás. Pero cuando entendemos que Satanás tenía la autoridad de parte del hombre concedida por Adán y entregada a él, y que es un ángel caído, y dentro de los ángeles de Dios, que son los hijos, subían al cielo, y dentro de ellos iba Satanás. Bueno, ya se nos pone un poquito más fácil entender. Un poquito, dije yo, nada más. Pero sabemos que el cielo fue contaminado, no el trono de Dios, pero sí donde estaban todos los utensilios del templo, porque en el libro de Hebreos dice que fue necesaria la sangre de Jesucristo para limpiar los utensilios aún que estaban en el cielo. Entonces ahí vamos ya asociando ciertas cosas. Luego, Satanás quería conseguir que Job blasfemara en contra de Dios, porque si él conseguía que Job blasfemara contra Dios, iba a conseguir totalmente su
alma, su espíritu, iba a ser de él. Porque ya iba a quitar sus ojos de Dios, iba a decir, Dios, aquí no cabes, me voy para acá, para este lado. Y con esa declaración, Dios no puede hacer nada. Dios ama a todas las personas, pero si tú decides o una persona decide y quiere irse al infierno, tiene la libertad para hacer esa decisión y Dios no te va a detener de irte al infierno. Te ama, pero respeta tu albedrío. ¿Ok? Bien. Entonces, Job nunca blasfemó, su esposa sí, en el capítulo 2, versículo 9, ella misma le dice a Job, pues no estás viendo todo lo que sucedió ya. Nuestros hijos se murieron, las hijas también, te robaron el ganado, te quitaron todas las propiedades, se cayeron tus casas, todo en un día. Oye, maldice a Dios y muérete. Así le dice la esposa a Job. Y luego Job entra con una declaración que dice, como suele hablar cualquiera en el versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, Job creía que el mal venía de Dios, pero es una mentira escrita en el libro de Job por la ignorancia de Job, porque no había escrituras en ese entonces. Entonces, él amaba a Dios a pesar de que creía que de Dios venía lo bueno y venía lo malo también. Jehová dio, Jehová quitó. Es la misma declaración, en otras palabras. No, Job no sabía que existía el diablo. Digo, si él está haciendo esta declaración y le está dando a Dios, echando a Dios la culpa de que él es el autor del mal, pues claramente que no tiene idea alguna de que Satanás estaba haciendo ciertas cosas. Y parecería ser en este tiempo que está sucediendo lo mismo, porque en muchas iglesias, hermanos, se sigue haciendo lo mismo. Se sigue diciendo que Dios es el causante, que Dios es el ogro, que Dios es el opresor, que Dios se puede levantar un día con el pie izquierdo y si te quieren mandar una enfermedad o quitarte un hijo para enseñarte algo o hacerte que pierdas el trabajo y tú lo tienes que recibir con una sonrisa. Me someto a eso, Señor. Es vivir, y pueden vivir 40 años yendo a la iglesia, creyendo eso, en esa esclavitud. Cuando mueran se van al cielo, pero van a vivir en derrota todos sus días aquí en la tierra. Simple y sencillamente porque alguien un día se paró, no es el responsable, pero alguien un día se paró delante de ellos y les dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Ustedes nada más tienen que creer que Dios es soberano y si Dios en su soberanía quiere matarlos, agachen la cabeza. Oye, lee el Nuevo Testamento también. Pregúntate ciertas cosas. Pero por esa ignorancia de alguien más fue leudado, creyó lo que se le dijo sin hacer él su propia investigación. Y todos los años ha estado viviendo bajo la religión, creyendo que Dios es un ogro y creyendo que Dios manda la enfermedad, en lugar de conocer la verdad y la verdad que lo haga libre y que diga, Señor, tú viniste a darme vida y vida en abundancia. Jesucristo pagó por todas estas enfermedades. ¿Por qué me tengo yo que someter a eso? No, tu palabra dice que Él las llevó. Entonces, soy sano, soy libre, puedo prosperar. No, porque la religión dice que no, que el dinero es maldito. No, el dinero no es maldito. El amor al dinero es el problema. El amor al dinero, como el amor al carro, o a la casa, o a una persona que la quieres más que a Dios. Ese es un problema. El problema no es el carro, ni la persona,
ni el dinero. El problema es la enseñanza mala que recibieron y adoptaron en sus vidas y así caminaron. Se murió la hermana Juanita. Todos los días iba a la iglesia. ¿Por qué? Tenía mucha fe. No, no es cierto. No tenía nada de fe porque nunca le predicaron de fe. Para ellos la fe es así en el ¿qué pasa? Para ellos esa es la fe. Algo sobrenatural ahí que anda en el aire, en un ámbito que no entendemos, pero que si Dios se murió, pues sí se murió. ¿Por qué? Porque nunca nadie le enseñó que tenía la victoria en Cristo Jesús sobre todos los asuntos de la vida. ¿Eso lo dice la Escritura? Bien, entonces, en el capítulo 3 viene Job y se pregunta a él, dice en el 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, lo que yo no quería que viniera, me vino. Se me murieron todos mis hijos. No quería, se me murieron todos mis hijos. No quería quedarme sin nada, me quedé sin nada. No quería que mi esposa hizo esto. El temor que a él espantaba le vino. ¿Por qué? Porque creía en ese temor. Creía que si él no hacía ciertas cosas, iba a venir sobre él ese mal. O si no hacía ciertas cosas. Pero luego dice, él lo dice en el 26, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Él creía que siendo un padre responsable, que estaba siendo un padre responsable, si no reposaba, y hacía lo que él tenía que hacer. Y sacrificaba todos los días. Y mandaba los becerros, por si acaso mis hijos están haciendo mal. Él creía que estaba siendo un padre responsable. Y el mundo te dice que si tú no haces eso por tus hijos, estás siendo un padre irresponsable. Cuando es completamente al revés. Si tú le crees a Dios y descansas en Él, no estás siendo un padre irresponsable, estás siendo un padre responsable con la palabra de Dios en tu vida, creyéndole a Dios y Dios puede entrar y proteger tu familia. Entonces por eso dice él aquí, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación, me vino lo que me temía. ¿Por qué? Si yo soy justo, si nunca he pecado, y se lo dice a Dios. Y luego vienen, aquí entramos ya en la segunda parte, y luego vienen sus 3 amigos, no son los de la película, ¿verdad? Vienen sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y le complementan a él mal sobre Dios, sobre la soberbia y rebeldía que tenía Job. Ellos vinieron y dijeron, no, Job, Dios ciertamente hace todas esas cosas, pero no porque tú no hayas hecho nada, sino porque tú eres malo, porque tú has pecado, porque tú hiciste todas estas cosas con los niños y con las niñas y en las plazas donde enseñabas y has hecho obras indignas, obras que no son buenas. Vinieron y lo atacaron y le hablaron mentira de Dios y aparte a él lo hicieron sentir más mal de lo que ya estaba. Entonces así viene capítulo tras capítulo tras capítulo, Job respondiéndoles y ellos también, hasta que se les acaba la plática a los 4. Y en ese momento vemos nosotros en el capítulo 32, gracias, en el capítulo 32 a un personaje que se llama Eliú. Ustedes pueden leer todos los capítulos que les he dicho. Léanlo
mi recomendación es que lo lean con 3 o 4 versiones, porque es difícil. Con 3 o 4 Biblias diferentes. En línea tenemos nosotros ahorita muchas versiones en ciertos programas, no tienen que comprarlas. Pero sí les ayuda mucho a entender a qué se están refiriendo leyendo varias versiones. Porque sí es difícil a veces entender algunas cosas en el libro de Job. Pero tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? ¿No le entienden? Tengo la mente de Cristo. Tengo la unción del Santo. Soy justo. Tengo el amor de Dios. El Espíritu Santo vive en mí. Tengo revelación. Tengo palabra. Creo en Dios. Jesús es mi Salvador. Dios es mi Padre. Jesús es mi abogado. La palabra me enseña todas las cosas. El Espíritu Santo fue enviado para que yo entendiera. O sea, tengo yo que entrar en acuerdo con lo que Dios dice acerca de mí. Jesús se halló a sí mismo, hermanos, en el Antiguo Testamento. Cuando llegó a esta tierra, fue un bebito. Pero cuando estaba chiquito, no dijo, yo soy Dios, sé todas las cosas, nomás que estoy chiquito. Fue como cualquier bebé. Tuvo que ir creciendo en estatura y en sabiduría. Pero cuando él se adentró en las Escrituras, claro, no tenía pecado, como todos los demás hombres, porque fue concebido por el Espíritu Santo, engendrado de Dios a través de María. Pero él se halló en las Escrituras. Cuando leía Isaías, sabía cuando estaban hablando acerca de él y que él era esa persona. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hallarnos en las Escrituras. Porque yo, espíritu, nacido de nuevo, tengo que saber quién soy aquí en la palabra. Cuando yo entiendo que soy sano por las llagas de Jesús, que puedo ser próspero, que tengo el Espíritu Santo, que el amor de Dios está en mí, cuando yo entiendo todas estas cosas, me estoy dando cuenta, me estoy encontrando en la Escritura quién soy yo, espíritu creado por Dios. Qué bonito, ¿verdad? O sea, somos imagen y semejanza de Dios. Y lo que Jesús hizo aquí en la tierra, nosotros también lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Todo como Él lo hizo. Bien. Cuando llegamos al capítulo 32, viene esta persona, Eliú, que es una sombra de Jesucristo. Les voy a leer, les voy a estar dando algunos capítulos, algunos versículos y se los voy a leer nada más para que ustedes entiendan algunas cosas, pero habla precioso, aunque hay varios versículos difíciles, véanlo a la luz de otras Biblias. Pero también dice él, desde el capítulo 32, desde el 1 en adelante, que era hijo de Baraquel Busita. Ok, entonces el Busita y el Uz son hermanos. Vienen de la misma familia de la familia de Taré, de Abraham, sí, de Nacor y Harán. Ok, pues ahí viene como quiera la enseñanza. Y dice que en el primer capítulo está hablando acerca de que él era el más joven de todos y que esperó la sabiduría de ellos a que terminaran, a que hablaran y dijeran todas las cosas por respeto a las canas y a los años. No, el Señor, mire, tiene tantos años. Yo esperé hasta que Él hablara. Pero luego Él mismo dice, dice en el 7, yo decía, Él decía a sí mismo, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría.
porque había oído cosas acerca de Dios que él dijo, oye, pues si estos hombres tienen canas y tienen 50 años en la iglesia y están hablando estas, como se diga la palabra esa, si están hablando estas cosas acerca de Dios, pues en mí no cabe argumento alguno para no entrar y decir, oye, están hablando de mi padre y están diciendo mentiras ustedes acerca de mi padre. Ahora sus canas me van a oír a mí y van a oír lo que yo tengo que decir acerca de él, porque han hablado mentira acerca de Dios. Entonces, otra vez estamos escuchando cómo Eliú está asintiendo con lo que estamos enseñando acerca de que Dios es bueno y que las mentiras que están escritas en los demás capítulos, no todas, hermano, no todos son mentiras, pero hay muchas cosas que se escribieron que son mentiras acerca de Dios. Y aquí lo está diciendo Eliú. Por eso entra. Si no fuera así, pues entonces ¿para qué queremos al personaje de Eliú? Si todo fuera verdad. Entonces nosotros tenemos que leer con cuidado todos estos capítulos y discernir qué es lo correcto acerca de Dios y qué no vamos a creer acerca de Dios. Porque aquí nos los está diciendo. Bien. Decía Job en el 33, en el capítulo 9, en el capítulo 33, versículo 9, dice, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él, Dios, buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo, las cadenas, y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto, le dice Eliú, no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Lo está poniendo en su lugar. Y me imagino yo que con amor, pero lo está poniendo en su lugar. Y luego dice cosas muy bonitas. Les voy a leer en el capítulo 33, ahí mismo, dice Eliú, en el 33, 23, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¿De quién creen que está hablando aquí? De Jesús, el mediador. Eliú está haciendo referencia a Jesús. Pero ven cómo no está diciendo Eliú cosas acerca de Dios y que Dios vino para mandar a todos al infierno. No está diciendo eso. Le dice en el 31, escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Eso, hermanos, no es soberbia. Eso es estar hablando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba dando palabras a Eliú porque de otra manera era imposible que él supiera todas estas cosas. No había Biblia. Bien, así sigue por ejemplo, en el 34:10, dice, hijo, es que hay muchos versículos que quisiera darles, pero
Nada más me voy a ir así en lo general, navegando. Bueno, en el 4 dice, escojamos para nosotros el juicio. Es cierto. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Híjole, qué tremendo. Pero luego en el 10 dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. ¿Ya están listos? Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Qué está diciendo? ¿Quién me puede decir qué está diciendo Eliú acerca de Dios ahí? ¿Qué dice? Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Ay, qué hermoso. ¡Qué bonito! Jehová dio y Jehová quitó. Híjole, qué feo se oye acerca de Dios eso. Es la nueva versión internacional. A ver si la tienes ahí abierta. Aquí la tengo. Sí. La nueva versión internacional es el capítulo 34, versículo 10. ¿Ok? Job 34, versículo 10. Dice, escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Qué tremendo, ¿verdad? Claro, si ustedes le siguen leyendo, Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece, porque todas aquellas personas que se consideran a sí mismos justos, van a ser juzgados por sus obras. Pero luego habla acerca del que sigue sus caminos. Y luego, en el 12 dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. El juicio nunca lo va a pervertir. En la nueva versión dice, en el 12, Ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. ni pensar que Dios cometa injusticias. Quitarle a una persona cosas que Él mismo le dio, ¿sería una injusticia? Sí. Si Dios te quiere tener en una situación, pues entonces ¿para qué te da cosas buenas? Si te da y luego te quita, me acordé de un dicho, pero no lo voy a decir, que se decía antes. No es un Dios que esté convencido si darle cosas buenas a sus hijos o darle cosas malas. Híjole, bueno, entonces ¿para qué queremos al diablo en todo esto? Si Dios es el que hace todas esas cosas, pues entonces Satanás sale sobrando. Lo que pasa es que no quiere la gente tomar responsabilidad De sus actos, ¿verdad? Si es cierto, en el Antiguo Testamento, en esta situación, la ley todavía no estaba escrita. Pero sea antes o después de Moisés, los juicios de Dios siempre son los mismos. Estaban bajo la ley o no estaban bajo la ley, pero los juicios, Dios no cambia. Si Dios dijo, si hicieres estas cosas recibirás bendición, y si te apartares de estas cosas recibirás maldición, ¿a quién le toca escoger? A la persona. Si la persona escoge el bien, recibirá la bendición. Si escoge el mal, recibirá la maldición. ¿Se la envió Dios? No, te la envió tu elección. Esos son los juicios de Dios. Pero dice que Dios no pervierte el derecho, el juicio. No es un Dios que diga, no adulterarás, pero mañana va a decir, no, bueno, pero esta persona es conocido. No, le voy a dar chancita.
¿qué tipo de juez sería? No, sino que ciertamente mandó a un mediador para que llevara el pecado y el castigo de todos, que fue Jesucristo. Dios no perdonó el pecado de toda la humanidad. Dios lo cargó sobre su Hijo, porque es un Dios justo. No permitió que el pecado, no, ay, déjenlo, hombre, pobrecito, son muchos los que se van a morir. No, no, no. El pecado es pecado y Él es un Dios justo. Y sobre ese pecado hay una consecuencia, nada más que lo cargó sobre Jesucristo. Gracias, Jesús. Papi, entonces, ahorita nosotros diríamos, Job dice, Dios dio y Dios quitó. Dios ya dio y está en nosotros obtenerlo. Dios dio la bendición y quitó la maldición. Y quitó la maldición, ¿verdad? Está en nosotros agarrarnos de la bendición. Y lo vamos a leer. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, llega el 37 y termina, los últimos 2 versículos, Job termina diciendo, Él es todopoderoso, Eliú, perdón, termina diciendo, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y cuando terminó Eliú, inmediatamente Dios entra dentro de un torbellino y se oye la voz ahí donde estaban todos. Y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le da el capítulo 38 y le da el capítulo 39 y le da el capítulo 40 y le da el capítulo 41 con puras preguntas. Dios directamente a Job, con puras preguntas, que se queda Job atónito, sin tono, sin poder contestar una sola. ¿O quién de nosotros puede contestar? Amárrate los lomos, porque ahora yo te voy a preguntar, le dijo Dios, y tú me vas a contestar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes sabiduría. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿A quién puso su piedra angular? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Dijo, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz, Job? Sí, sí, eso es Ezequiel 38 y 39. Es la parte de lo que se refiere en esa guerra. ¿Sabes tú el capítulo 39? ¿Sabes tú el tiempo en el que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Si, de repente le decía, y si sabes todas estas cosas, declárame para yo poderte oír a ti. Le dice Dios a Job. Entonces tú eres sabio y yo te puedo escuchar. Además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Me condenarás tú a mí para justificarte? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad, Job, y de alteza, y vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo
y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que tu diestra te puede salvar. Y ese es nada más uno poquito, hermanos, de todas las cosas que Dios le dijo a Job, pero nos las dice también a nosotros. Que queremos muchas veces ser cristianos y hacer las cosas a nuestra forma. No es que Dios esto, no es que Dios lo otro. Dios es así y Dios no es así. Y sigue diciéndole cosas hasta en los últimos 2 versículos del capítulo 41, dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Estaba hablando del Leviatán. Dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y luego en el 42, el último capítulo, dice, respondió Job a Jehová y dijo, vean la diferencia del Job soberbio, que nunca pecó, después de todo el discurso de Eliú y las preguntas de Dios. Vean cómo quedó este Job. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y no solamente eso, sino que Dios le dijo, tus amigos han hablado mal de mí. Tú eres justo y tú eres el que tienes que pedir por ellos. Si tú no sacrificas animales por ellos, ellos van a llevar sus consecuencias. Y Job ora por sus 3 amigos y Dios recibió el sacrificio. Pero aquí está lo que estaba diciendo Jenny. Dice en el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job. En el capítulo 1 y 2, ¿qué dice Job? Jehová dio y Jehová quitó. O sea, le dio la bendición y luego se la quitó. Y le trajo la maldición. Pero en este capítulo dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, o sea, le quitó la maldición, cuando él hubo orado por sus amigos. Y en el 11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Eso, hermanos, es parte de los cientos y cientos de predicaciones que dicen, ¿ven cómo Dios le envía el mal a Job? Pero si ustedes se van al libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, cuando comienza a hablar acerca de las bendiciones y maldiciones, y ustedes se van al hebreo original, el hebreo tiene verbos causativos y permisivos. Y la Biblia, la mayor parte de las Biblias, lo hablan como que Dios se las envía, cuando es permisivo. Es decir, cuando Dios te da escoger entre el bien y el mal, y tú escoges el mal, entonces el verbo que se usa ahí entra diciendo, déjenme leer, para que no quede, ya vamos a terminar ese
para que no quede así en duda. Es 28, Deuteronomio 28, dice, por ejemplo, en el versículo 15 en adelante, que la Reina Valera habla acerca de las consecuencias de la desobediencia, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿De quién es la responsabilidad de que vengan sobre ti esas maldiciones? De la persona que está desobedeciendo. Ese es un verbo permisivo. Pero en el siguiente versículo, fíjense cómo los pone. En el 19 dice, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y en el 20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres mano. ¿Ven cómo ese verbo es un verbo causativo? No es permisivo. O sea, está diciendo que Dios es el que lo envía, pero atrás acabamos de leer que si tú escoges la maldición, va a venir sobre ti esas cosas, porque tú las escogiste. ¿Ven cómo la traducción está mal hecha? Están escogiendo un verbo que no debería estar ahí. Y están poniendo a Dios como el causante de enviar esa maldición, cuando yo escogí caminar en ese camino. Entonces es lo mismo que está sucediendo acá. Pero bueno, después lo explicamos más tranquilito. Y en el 12, ya con esto casi cierro, dice, en el 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Entonces en el 10 dice, y quitó Jehová la aflicción, y en el 12 dice, y bendijo o dio Jehová la bendición. Entonces en el capítulo 1 y 2 dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. Pero yo estoy viendo aquí que Jehová quitó, ¿sí?, la aflicción y dio la bendición. Entonces yo prefiero identificarme con un Job que conoce ahora a Dios y no con el Job ignorante que estaba en los primeros 2 capítulos. ¿Ven la diferencia? ¿Qué tan claro está? Amén. Y luego dice, les voy a leer ya esos 4 versículos que quedan, con eso termino. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, que se me hace que esa es la que inventó los hotcakes, ¿no? ¿O no? Ok. El de la segunda Cecia y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Hermanos, del capítulo 2 al capítulo 42, en ese periodo de tiempo, los estudiosos, los que conocen la historia, los que han recibido revelación de Dios, dicen que el periodo que transcurrió entre esos dos y 42, 40 capítulos, fue de un año, en el que Job padeció todas esas cosas y luego fue restaurado en toda la bendición. ¿Ok? Claro, lo bendijo Dios y luego comenzó a tener hijos e hijas, ¿verdad? No tuvo las 10 hijos en un año, porque entonces entraríamos en problema. Pero eso es lo que la historia se dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces le damos gracias a Dios por esta enseñanza. La recibimos en el nombre de Jesús y le damos toda la gloria a Dios para que sea enraizada en nuestros corazones. Amén. Dios los bendice.
Hermanos, nos vemos la semana que entra y déjenme orar por ustedes. Amén. Si sea, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, y te alabamos y te decimos que te amamos con todo nuestro corazón. Y gracias por enseñarnos la verdad, Señor, porque yo sé cuando recibo verdad, porque mi espíritu está en paz, Señor. Y cuando pienso en ti, pienso en un Padre que ciertamente desearía estar ya ahorita con Él, pero que también entiendo que tenemos un propósito en esta tierra y que aunque deseamos estar contigo ya, Señor, también sabemos que tú deseas que muchos otros vengan al conocimiento. Y es por eso que estamos, Señor, ahorita aquí, Señor, en la tierra. Padre, te damos las gracias por la instrucción y, Señor, gracias por quitar vestigios de religión de nosotros y poner, Señor, el reino de los cielos, Padre. Poner conocimiento acerca de ti, poner esa revelación que nos hace enamorarnos más y más y más de ti, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre, y aquí estamos, Señor, para recibir los milagros, las maravillas, las señales sobre mis hermanos que han creído, Señor. Yo declaro que no solamente los que estamos aquí, sino aquellos que han partido ya ahorita o aquellos que no pudieron venir, Señor, pero que han escuchado tu palabra, Señor. Señor, que la manifestación de tu poder que está en nosotros, el cual operó en Cristo, dice tu palabra, cuando lo levantaste de los muertos, está operando en nosotros. Sea manifiesto, Señor, día a día, incrementando cada área de nuestras vidas, Señor, de manera que vayamos de victoria en victoria, Señor, y las gentes que nos rodean puedan vernos y decir, ¿y esos por qué? Si estamos viviendo estos tiempos tan feos, tan horribles, ¿por qué ellos están en paz y en bendición? Y podamos, Señor, dar testimonio de tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y extiendo esa bendición a mis hermanos y lo hago no en mis fuerzas, sino en el nombre poderoso de Jesús, para que cada área de sus vidas, Señor, sea cambiada y manifestada en acuerdo con tu voluntad y el corazón de cada uno de ellos sea un corazón perfecto conforme a tu corazón, Señor, de aquí a que venga Jesucristo. No nos detenemos, acabaremos la carrera como dice tu palabra, Señor. Perseveraremos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, extendiendo el reino, Señor, de los cielos aquí en la tierra. Y lo hacemos no en nuestras fuerzas, sino en tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanos.